solamente aquel que está sin pecado. Así que ¿quién entre ustedes está sin pecado? Que él tome la iniciativa de matarla. Esta palabra tocó sus conciencias, y creo que aún antes que esta palabra fuese dicha, ellos vieron lo que el Señor había escrito en la tierra. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Con nosotros, en el programa de hoy, se encuentra el hermano Ed Wrighton, el cual nos ha acompañado anteriormente. Bienvenido al programa, hermano Ed. Gracias por la invitación que me han hecho y por la oportunidad de poder compartir con los radioyentes la palabra de Dios. Hermano Ed, en las semanas anteriores hemos discutido las diferentes situaciones en el Evangelio de Juan y cómo el Señor satisface la necesidad de cada hombre. El mensaje de hoy es titulado La vida que libera a los que están bajo la esclavitud del pecado. ¿Nos podría dar el contexto de este mensaje? Lo que vemos en esta sección particular es que Cristo como vida nos libera de tres cosas negativas. Nos libera del pecado, la ceguera y la muerte. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, lo que queremos ver es que Cristo como vida nos libera de la esclavitud del pecado. Bueno, creo que con esta introducción estamos listos para el mensaje de hoy. Pasemos al mismo. Ahora, Let us see how the Lord veamos cómo el Señor, as life to us, quien es nuestra vida, nos ha librado del pecado, que es la primera cosa negativa. Y para poder ver esto, lo primero que necesitamos examinar es el asunto de la religión, la cual aquí está representada por el templo. Esto se refiere a la religión de la ley, que es la religión de guardar la ley. Esto es, la religión de hacer buenas obras. Y esta religión está en contra del gran yo soy. Y este capítulo, una de las cosas que hace es quitarnos el velo para mostrarnos que hay dos cosas en esta tierra, y una de ellas es la religión, y la otra es una persona viviente. Esta religión era algo muy bueno, muy alto, algo supremo. No era algo obscuro, no era una clase de religión escondida, ni tampoco una religión supersticiosa, sino que esta era una religión genuina, típica, suprema, una superreligión que ayudaba a la gente a adorar a Dios y que ayudaba a la gente a esforzarse para guardar la ley de Dios, para agradar a Dios. No hay nada malo en eso. Y aún para comportarse bien de una manera perfecta. Así que, de verdad, esta religión era el invento más alto, la cumbre de la cultura humana. Pero los elegidos de Dios, el pueblo elegido de Dios, tuvieron el concepto errado, porque no prestaron atención al punto central de Dios. Y este punto central es que Dios mismo, en la persona de su Hijo, por medio de la persona del Espíritu, entre en el hombre para hacer su vida y para hacer todo para el hombre. Ellos no le dieron al blanco. Ellos se esforzaron para guardar todas las regulaciones de la ley y juntaron todas estas cosas para formar una religión. Así que en ese tiempo, en el capítulo 8, vemos que dos cosas existían en la tierra al mismo tiempo. La religión estaba allí y una persona viviente estaba de pie también allí. Este es el cuadro y todos necesitamos ver esto. ¿Ven el cuadro pintado aquí?
la religión de la ley, que no es una religión de cosas supersticiosas ni cosas sin sentido como el budismo. No, esa era una religión de la ley maravillosa, típica, genuina y suprema y buena en todo aspecto, con excepción de uno. Pero en ese aspecto era pero muy pobre. Ese aspecto es que estaba en contra del gran yo soy. La religión es buena, pero no nos puede dar vida. La religión es un invento cumbre, pero no nos puede ayudar ni un poquito, porque somos personas muertas. Una persona muerta no necesita algo bueno, lo que necesita es vida. Solamente la vida puede ayudar a una persona muerta. Aquí está el Señor Jesús. ¿Y quién es Él? Es Él el yo soy. Él es Jehová mismo. En el capítulo 1 del libro de Génesis, el título de Dios con relación a la creación es Elohim. Después de la creación, su nombre fue introducido como Jehová. Así que en el capítulo 2, cuando Dios estableció una relación con el hombre, se llamó Jehová. Por lo tanto, Jehová es el nombre de Dios en su relación con la humanidad. Y este mismo Jehová estaba allí, de pie, en la forma de un pequeño hombre. Oh, los religiosos de aquel día erraron, debido a que despreciaron a este pequeño Jesús. Ellos erraron el blanco. Él todavía es el gran yo soy. Bueno, continuemos. Este gran yo soy, quien es Dios mismo en su relación con la humanidad, llegó a ser el Hijo del Hombre. Esto es muy significativo, porque para llegar a ser el Hijo del Hombre, Él tuvo que humillarse a sí mismo. Llegó a tener una condición baja, pero les digo que esto era muy necesario, debido a que todos los problemas negativos estaban en el hombre. El pecado está en el hombre, la serpiente está en el hombre, y ahora el hombre es el punto central de todos los problemas. Por lo tanto, si Él va a resolver todos los problemas básicos del hombre, ciertamente Él tenía que venir a ser un hombre. Miren, Satanás no teme que el Señor Jesús fuera el Hijo de Dios. Satanás no tiene temor de eso. Pero Satanás sí teme que el Señor Jesús se hiciera un hombre, el Hijo del Hombre. Hermano Ed, hagamos una pausa aquí, porque tengo una pregunta, la cual creo que mucha gente probablemente también tiene. Witness Lee dijo que Satanás no tenía temor de que el Señor Jesús fuera el Hijo de Dios, pero que sí teme que el Señor Jesús es un hombre, el Hijo del Hombre. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué Dios no juzga a Satanás como Dios? ¿Por qué Él tuvo que venir a ser un hombre? Lo que necesitamos ver aquí es que el hombre es la causa de todo problema en el universo. Cuando el hombre cayó, Satanás, en forma de pecado, entró en el hombre para corromperlo y contaminarlo. En Romanos 7 vemos que el pecado mora en el hombre de una manera personificada. El pecado se enseñorea sobre el hombre. El pecado obliga al hombre a hacer cosas que no quiere hacer. Entonces Dios llegó a ser un hombre para destruir al diablo. En 1 de Juan 4, lo que vemos es que los espíritus malignos no confiesan que Jesús ha venido en la carne, porque sabían que cuando Dios llegase a ser un hombre, ellos serían derrotados. Dios llegó a ser hombre y fue a la cruz, quitó el pecado del mundo que estaba en el hombre, y así destruyó al diablo en la cruz, quien había entrado en el hombre como pecado a fin de dañarlo y corromperlo. También necesitamos ver por qué Dios llegó a ser un hombre. Se hizo hombre para cumplir con su intención eterna y el deseo de su corazón.
La Biblia nos revela que su deseo era estar unido al hombre, estar mezclado con el hombre y estar incorporado con el hombre, a fin de poder vivir en el hombre, como también que el hombre pueda vivir en él, para que el hombre pueda llegar a ser su expresión eterna en el universo. Esto es un relato sorprendente en el capítulo 8 de Juan. Muy bien. Aclarado este punto, regresemos al mensaje con el hermano Lee. Now, the aspects related to sin. Consideremos ahora los aspectos relacionados al pecado, No man without sin. porque no hay hombre que esté sin pecado. Let me tell you the story. The religionists, up to this point, Y déjenme contarles esta historia, porque los religiosos hasta este punto estaban procurando encontrar alguna falta con el Señor Jesús, pero ellos no pudieron encontrar ninguna falta, y no tuvieron la oportunidad de hacerlo tampoco. Y ahora, después del capítulo 5 y del capítulo 7, los religiosos están buscando la oportunidad para poner a Jesucristo en una situación que sea falsa. Así es que ellos sorprendieron a una mujer en su pecado. Y conforme a la ley, tal mujer pecaminosa tenía que ser apedreada hasta que muriese. Pero ellos no hicieron eso, sino que en vez de hacer eso, trajeron a esta mujer pecaminosa al Señor Jesús para tratar de agarrarlo, capturarlo. Así que le preguntaron: Maestro, aquí una mujer en su pecado, y de acuerdo a la ley que Moisés nos dio, ella debe ser apedreada hasta que muera. ¿Pero qué dices tú? Ellos se creían que eran muy astutos y creían que eran muy sabios, pero en realidad ellos eran muy necios. Y ellos pensaban que si el Señor les decía que no, entonces podrían acusarlo. Miren a este hombre, está quebrantando la ley. Pero si el Señor Jesús hubiese dicho: mátenla, apedréanla, ciertamente el Señor Jesús hubiera perdido la simpatía de la gente. Así que, por lo tanto, basado en esto, ellos pensaron que esta era una buena oportunidad para atraparlo. Sin embargo, cuando le preguntaron al Señor, el Señor Jesús no dijo ni una sola palabra. Ustedes saben que la manera más sabia para contestar una pregunta no es contestarla con sí o no, sino contestarla con suavidad. El Señor no respondió. Él se dobló para escribir algo en la tierra. No escribió algo en la mesa, sino en la tierra. Esto es muy significativo. Al hacer esto, yo creo que el Señor Jesús les estaba dejando ver: gente, ustedes son muy orgullosos. Ustedes necesitan humillarse un poco. ¿No se dan cuenta que ustedes son tan pecaminosos como esta mujer? Saben que cuando yo era joven, hace mucho tiempo ya, yo estaba tratando de buscar qué es lo que el Señor Jesús estaba escribiendo en la tierra. Pero ahora yo creo que lo que Él estaba escribiendo era: ¿quién está sin pecado? Lo que ellos estaban preguntando era: ¿qué haremos con esta mujer? ¿Qué haremos con ella? ¿Y qué contestarían ustedes? Y el Señor Jesús escribió con letras bien grandes: ¿quién está sin pecado? Ellos se miraron a sí mismos. ¿Quién está sin pecado? Yo no. Nadie está sin pecado. Sin embargo, ellos insistieron en preguntarle, y le atacaron, y le retaron, y finalmente el Señor Jesús se levantó y dijo: muy bien, déjenme decirles, pueden apedrearla y hasta matarla, pero alguien tiene que hacerlo primero. Alguien tiene que comenzar. Y nadie está calificado para hacer esto, sino solamente aquel que está sin pecado. Así que, ¿quién entre ustedes está sin pecado? Que él tome la iniciativa de matarla. Esta palabra tocó sus conciencias, y creo que aún antes que esta palabra fuese dicha, ellos vieron lo que el Señor había escrito en la tierra. Y aquí la Biblia dice que todos
se alejaron. Hermano Ed, aquí hay otra confrontación fascinante entre el Señor Jesús y los religiosos. Una vez más, ellos están tratando de atraparlo. Pero es interesante, ¿no es así? Cómo el Señor tornó la situación no solamente para ayudar a la pecadora, sino también para exponer a los religiosos. Esto es un relato sorprendente en el capítulo 8 de Juan. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Nadie está sin pecado. No tenemos derecho a condenar a nadie. Así que cuando el Señor hizo esta pregunta, todos se alejaron. Él expuso el hecho de que ellos eran también pecadores, igual que la mujer adúltera. Jesús es el único que no tiene pecado. Él estaba calificado para condenarla, pero Él no la condenó. Él no vino para condenar al hombre, sino para salvar al hombre y para liberarlo del pecado. Luego dijo, vete y no peques más. El Señor no solamente nos perdona nuestros pecados, sino que entra en nosotros como la vida divina a fin de liberarnos de la esclavitud del pecado. Y la manera en que somos liberados de la esclavitud del pecado es por medio de disfrutarle a Él como vida, como nuestro suplir de vida y como la luz de vida. Exactamente así es. Gracias, hermano Ed. Volvamos a la parte final del mensaje. Now, how to solve the problem of sin. Ahora veamos cómo resolvemos el problema del pecado. Only one man is without sin. Hay solo un hombre que está sin pecado. That is the Lord Jesus. Este es el Señor Jesús. Only He is without Solo sin. Él no tiene pecado. Por eso solamente Jesús es el que está calificado para condenar al pecado. Pero aleluya, Él no lo hizo. Él podía haberlo hecho, pero no lo hizo. Él está calificado para condenar al pecado, pero no lo hizo. Así que Él es apto tanto para perdonar el pecado del hombre, como también liberar al hombre del cautiverio del pecado. Porque Él no solo les puede dar vida, sino que también puede entrar en ustedes como vida. La sutileza de Satanás no es solo hacer que hagamos algo erróneo, sino que se ha inyectado a sí mismo en nosotros, en la forma del pecado. El pecado ya no es solamente nuestra desobediencia en conducta, sino que el pecado es ahora nuestra naturaleza subjetiva. El pecado ya no está solamente fuera de nosotros, sino que también es algo subjetivo, algo interno. Y aún ha llegado a ser lo que somos nosotros. Y este algo dentro de ustedes que aún ha llegado a ser el mismo es el pecado que está en nuestra naturaleza. Toda ayuda que no proviene de nuestra naturaleza no funciona, no trabaja, ni nunca trabajará. Por consiguiente, lo que necesitamos es que otra vida entre en nosotros. ¿Y quién puede ser tal vida? ¿Platón? No. ¿Confucio? No. Nadie puede ser tal vida para entrar en nosotros. En la historia humana solamente hay uno que puede entrar en nosotros y ser nuestra vida para enfrentarse a la serpiente en nosotros. Nosotros recibimos una naturaleza serpentina, así que ahora necesitamos otra vida para enfrentarnos a esta naturaleza maligna. Confucio no puede hacerlo, Platón tampoco. Nadie puede hacer esto, sino solamente el gran Yo Soy, quien es Jehová. Él puede entrar en nosotros como vida para resistir a la naturaleza de serpiente que nos lleva a la esclavitud. Esta esclavitud no es algo externo, sino que es algo interno. Está en nuestra naturaleza. Así que necesitamos otra vida. Una vida superior. Una vida más fuerte. Una vida que sea más rica. Una vida que sea superior en todo, que pueda librarnos de este cautiverio. Solamente Jesús puede ser tal vida. Y Él verdaderamente es tal vida, porque Él es la vida divina.
La vida divina es superior a la vida humana. La vida divina es también superior a la vida satánica. ¡Aleluya! Esta vida divina entra en nosotros para aniquilar, para derrotar la vida y la naturaleza de la serpiente. Hermano Ed, en esta última sección del mensaje de hoy hay una visión revolucionaria concerniente al pecado, el problema del pecado y la solución para el pecado. Coméntenos algo más al respecto. Sí, este capítulo revela que los hombres caídos son los hijos del diablo. En Juan 8:44, el Señor le dice a los escribas y a los fariseos: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer». Así que esto muestra que el hombre caído es un hijo del diablo. Él se refirió a la humanidad como una generación de víboras. Ahora, el capítulo 8 de Juan también nos muestra la solución para este pecado, que es el elemento de Satanás dentro de la carne del hombre. Bien, la solución es una persona maravillosa. La solución es Cristo mismo. Cristo viene y entra en nosotros. Primeramente, el capítulo 8 de Juan nos muestra 4 aspectos de Cristo por medio de los cuales somos liberados de la esclavitud del pecado. Juan 8:12 nos muestra que Cristo es la luz del mundo. Él dice: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue jamás andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». En los versículos 24, 28 y 58 de este capítulo, Cristo también revela que Él es el gran yo soy. Él dijo: «Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis». Cuando creemos que Jesús es el yo soy, esto es Jehová Dios, el que nos libera de la esclavitud del pecado, por ser como un gran cheque en blanco que podemos llenar para colmar cualquier necesidad que tengamos. Él también nos libera de la esclavitud del pecado como el Hijo del Hombre levantado en la cruz para destruir al diablo y para quitar el pecado del mundo. Finalmente, en el versículo 32, Él dijo: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Alabado sea el Señor, que tenemos un Cristo tan maravilloso, que vive en nosotros para liberarnos de la esclavitud del pecado. Decimos amén. Muchas gracias, hermano Ed, por haber estado con nosotros una vez más. Ha sido un placer estar con ustedes. El Señor esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Y aquí tenemos otro nuevo libro de Watchman Nee, titulado La Fe Cristiana Normal. Y en La Fe Cristiana Normal, Watchman Nee aborda el hecho de que nosotros buscamos a Dios, y más aún que Él nos busca a nosotros. Nosotros hallamos a Dios en Cristo, y en Él disfrutamos la vida de Dios que reciben todos los creyentes. Las 4 secciones principales en que se divide este tomo presentan un cuadro explícito de nuestra fe. Comenzamos por conocer a Dios, luego a Cristo y la Biblia, y llegamos después a comprender la redención, la vida y el Espíritu. En este libro, Watchman Nee habla de la interrogante de la existencia de Dios, que surge inevitablemente cuando el hombre trata de descubrir para qué es su vida. No se olviden, este libro se titula La Fe Cristiana Normal, y puede obtenerlo en su librería cristiana o llamándonos para obtener más información. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972.
Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.